Vamos a retomar esta propuesta de ruta de salida. La entrevista central va a tener una conexión directa con lo que acabamos de abordar en el primer tramo de esta propuesta de ruta de salida. En eso de la presencia del Estado, cómo ha llegado al territorio, cómo trabaja con otras instituciones para que el ciudadano vea sus beneficios en lugares postergados, en los que se han acumulado por décadas cierto déficit y cierto desfasaje que hasta se terminó naturalizando. Nos acompaña en esta entrevista central el licenciado Juan Gorosterrazú, él es director de la Oficina Departamental de Salud. Vamos a hablar cómo ha sido el accionar de las oficinas departamentales de salud, concentrados, claro está, en el accionar en el departamento. Un placer de recibirte, Juan, ¿cómo te va? Igualmente, para mí, realmente estamos bien en este enero en Paysandú, bueno, trabajando mucho. Tenemos muchas acciones en el territorio y bueno, y planificando también todo lo que va a ser la intervención en el año, ¿no? En un año particular, porque bueno, pasamos los 10 años del Sistema Nacional Integrado de Salud, de la reforma en la salud, y bueno, lo que nos permite evaluar cómo estaba previo al inicio de la reforma en la salud y cómo estaba hoy el sistema de una reforma de salud que en realidad las reformas de salud en el mundo demoran 25, 30 años en consolidarse. Nosotros vamos en los primeros 10 años que se ha conseguido muchísimo. Hay evaluaciones externas de la reforma que valoran cómo se va transitando la reforma y qué resultados está obteniendo parciales y en definitiva cuál es el camino a seguir. Y bueno, en ese sentido lo han destacado los representantes de OPS en el Uruguay que destacan el Ministerio de Salud como un real Ministerio de Salud, no como un Ministerio de la Enfermedad, que trabaja en promoción de salud, en prevención de enfermedades, en poder regular un sistema complejo, porque el sistema de salud es un sistema muy complejo, donde hay muchos intereses y bueno, y realmente es un tema muy sensible, el tema sanitario, que en definitiva se está dirigiendo desde el Ministerio de Salud, ¿no? Con las asociaciones internacionales que hablan y destacan y valoran lo que ha sido el recorrido en los últimos 12 años del país, que se desprende del resto de la región. Hay algunas lecturas, yo te comentaba fuera de cámaras, de la propia OIT, valorando algo que el trabajador termina naturalizando, porque no imagina un contrato de trabajo sin tener el acceso a la salud. Cosas que en otros países eso no ocurre. Podríamos citar el caso de Brasil, que si bien hay una ley, hay una desregulación por parte del contratante de decir, bueno, mira, la ley me dice esto, pero vamos a arreglar por esto, si no hay determinada cantidad de gente esperando por el mismo puesto de trabajo. Nosotros no valoramos eso. Sí, creo que en parte, ¿no? Hay gente, trabajadores que sí valoran y otros que no. Hay otros que tienen memoria reciente y no se acuerdan de lo que sucedía antes. En sí, yo recuerdo cuando hacemos la evaluación del sistema, en el 2003 me tocó estar en una policlínica en un barrio y trabajar como licenciado en enfermería y como enfermero allí. Y veía médicos que veían niños, 40 niños en la mañana, uno tras otro. En realidad los pesábamos en una balanza de pesar papas, y trabajaban por un pasaje, ¿no? Por un pasaje a Montevideo, y hoy en realidad están con su salario, con sus beneficios sociales, o sea, realmente ha mejorado. Y lo mismo ha pasado con otros trabajadores que antes pasaban por la puerta del hospital, los ingresaban por 600 pesos en la comisión de apoyo, y son esos cargos que en realidad se han ido aumentando, pero no es que se han ido aumentando en la salud, sino que se han ido regularizando. Porque el trabajador ya estaba, era necesario en el hospital, pero no por 600 pesos y sin ningún beneficio social. Eso se ha regularizado, hoy tienen todos los beneficios. Asimismo, las enfermeras rurales. Nosotros en el 2006 regularizamos a todas las enfermeras y choferes del interior departamental que trabajaban por beneficios de la comunidad. La gente hacía beneficios para mantener la ambulancia, para mantener el combustible, para mantener el sueldo de la enfermera, que no era sueldo, porque en realidad le pagaban, le tiraban unos pesos para que cubriera ahí. Y hoy en realidad tienen su salario, que es un derecho, ¿no? Hay que destacar, porque uno trabaja y percibe una retribución que es un derecho del trabajador. Y a la vez todos los beneficios sociales, cobertura de la seguridad social, si se enferma, beneficios en la salud. O sea, hoy por hoy está el Fondo Nacional de Salud que
parte es financiado por el salario del trabajador y también de renta general. Entonces, de ahí es la importancia de lo que se ha transitado y de poder regularizar muchos de los cargos y poder tener a las personas en realidad en correctas condiciones laborales, ¿no? Además, cómo se ha llegado a satisfacer una demanda que ni siquiera estaba planteada, porque resulta curioso el término, con la creación del banco de prótesis, con lo que ha significado las pesquisas. Yo recordaba cuando era niño, te hacían la pesquisa de que veías poco, pero después era un asunto de tu familia si podías resolver el tema de los lentes o no. Bueno, hoy el Banco de Ojos, el Hospital de Ojos, junto a la Escuela Técnica de UTU, con lo que significa poner en un aula de clases un par de lentes. Este año continúa el programa con la posibilidad de que mejores tu capacidad auditiva. Ya venía el programa de educación bucal, llegando a lo más profundo del territorio rural. Es decir, como que hay un seguimiento. Creo que hasta de antes de nacer, me vas a corregir, de antes de nacer con todo el recorrido que se le hace a quien va a tener familia, y después ese carnet que termina siendo único, le permite al adolescente decir, bueno, ¿cuál fue mi recorrido? ¿Cuál ha sido mi sanidad en todo este tiempo desde el momento que nací? Sí, sin duda que hay mucho, o sea, porque uno siempre lo divido, esta reforma de la salud en tres etapas, ¿no? ¿Cómo estaba la reforma? Que era esta situación de fragmentación del sistema, de desregulación de los trabajadores, de falta de inversión, y después cómo se han ido asignando los recursos al sistema de salud y qué resultados obtenemos y qué desafíos tenemos, ¿no? Eso un poco es la estructura que nos hemos dado para poder analizar el sistema de salud. Y de ahí es toda esa situación que tú escribías recién, o sea, de que no llegaban los servicios. Me tocó ir en el 2005 a una gira al este de Guichón hasta Tiatucura y encontrarme con un par de guantes y una jeringa. Eso fue todo lo que encontré en una policlínica. Y no me lo van a contar, o sea, porque lo vi, lo viví, y vi cuál era la realidad con las enfermedades que no tenían cargo, no tenían teléfono, no había nada, o sea, una jeringa y un par de guantes fue lo que encontré, ¿no? Hoy recorro las policlínicas y encuentro que tienen todos los materiales médico-quirúrgicos, tienen oxígeno, hay ambulancias en Guichón, una 0 kilómetros se entregó, en Morató otra, hay en Piñera, en Merinos, los de asistencia odontológica. Me tocó estar con personas con 22 años que embarazadas que no tenían dientes. Personas mayores de 65, 70 años que nunca habían visto un odontólogo, o sea, cuestiones muy duras, ¿no? Que uno dice, bueno, pero ¿cómo nunca vio un odontólogo con 70 años este hombre? Y bueno, y ahí pudimos llevar una asistencia odontológica, un consultorio móvil que está en Tiatucura y va a Arbolito. Inauguramos un consultorio odontológico en Morató, ahora viene uno en Merinos, y así sucesivamente las policlínicas se han ido fortaleciendo hasta decir, bueno, en el 2009 se entrega un teléfono en cada policlínica. Uno dice, pero un teléfono, pero vaya si es importante tener algunos recursos y bueno, y después los cargos que tenía de chofer, de enfermera, poder tenerlos en el lugar y una gira médica con médico residente en Merinos, o sea, hacerle asistencia con parteras, con pediatra, con médicos de familia, con licenciadas en enfermería. La Facultad de Enfermería estuvo presente también en las giras, o sea, estudiantes que participaban y se formaron al lado de la gente. O sea, son cuestiones que a veces no se perciben la importancia que tiene hasta que ves el lugar, ves in situ cómo se está desarrollando y lo que queda, ¿no? La descentralización es fundamental en todo esto, porque cuando hablabas de las giras médicas se me venía rápidamente la distribución de medicamentos de alto costo, el tratamiento de patologías complejas, los policlínicos, que permitió descongestionar, por ejemplo, parte de los servicios de farmacia del Hospital Escuela del Litoral, la llegada, como digo, al territorio, que el vecino pueda utilizar, que todavía cuesta, porque todavía al vecino le cuesta naturalizar de que a 4 cuadras, a 3 cuadras, va a tener la posibilidad de retirar un medicamento, va a tener la posibilidad que un médico lo atienda, y no trasladarse mediante un transporte de ómnibus o en su propio coche o en un remis, más cuadras a más distancias,
con el agregado que después tenés que esperar determinado tiempo, aunque eso también sea regularizado, porque te dan fecha, te dan hora para el retiro de medicamentos, se ha hecho un trabajo periodístico puertas adentro del hospital, que te permite, decíamos fuera del aire, Juan, tomar la temperatura de cada lugar. Sí, esos temas de cercanía y de poder resolver es una preocupación constante del Ministerio de Salud, de ACE y bueno y del privado también. En realidad hay una mesa de articulación de primer nivel de atención donde se coordinan todas las acciones a llegar en el territorio y sin dudas que esos temas son centrales, ¿no? De poder resolver, que sea resolutivo. Nosotros pasamos... en el 2004 teníamos 70.000 consultas en Paysandú, en ACE. El año pasado, 2017, tenemos 309.000 consultas, ¿no? Entonces, de 70.000 a 309.000. ¿Eso qué significa? Significa accesibilidad, o sea, población que no accedía porque más de 210.000 personas no estaban atendidas. Hoy en realidad uno mira y dice, bueno, 309.000 consultas. ¿A qué refiere? Y bueno, a todo eso, al control del embarazo, al control del niño sano. O sea, porque antes iba al médico cuando estabas enfermo. Hoy tenés controles periódicos, tenés regulado, tenés controles específicos para embarazadas con los exámenes de laboratorios que no faltan, los exámenes paraclínicos, ecografías estructurales que están dentro del sistema, y todo eso, ¿para qué? Sin costo en el caso de las ecografías. Exacto, todo sin costo, servicios, ¿no? Entonces, tanto público como privado, porque en realidad el control del niño, el control de la embarazada es prioridad y realmente ha tenido un impacto directo sobre los indicadores sanitarios. Uno dice, bueno, aumentamos en la cantidad de consultas en esta cantidad, ¿no? De 70.000 a 309.000, tanto en el público como en el privado, ¿no? Estoy hablando, estamos en Paysandú unas 600.000 consultas de los servicios de salud. Y uno dice, bueno, anuales. Y eso en realidad, ¿qué refiere? A esto, control de embarazada, de niños, carnet de salud, control de adultos, las pesquisas, el trabajo de prevención, ¿no? Y bueno, ¿y eso qué impacta? Impacta directamente sobre, por ejemplo, la mortalidad infantil. Nosotros estamos en indicadores de 4,1 en Paysandú, que estamos en los mejores niveles de toda América. Cuba tiene 4,3. Chile está con 4,8. Nosotros estamos con 4,1 de mortalidad infantil. Entonces, cuando uno mira y dice, bueno, invertimos en esto, invertimos en la maternidad. Antes de la reforma había 36 camas y un baño, ¿no? Ahora se inauguró hace 2 años la sala de maternidad con salas de nacer, con habitaciones para 2 camas, con baño privado, con aire acondicionado, con las condiciones mínimas para atender a una embarazada. Y eso en realidad no me lo contaron, lo viví porque conozco el hospital de adentro y sé cómo eran las situaciones, o los pabellones gigantes que había en el hospital. Donde no había privacidad, y hoy en realidad tienen sus 2 camas o 3 camas con baño, con aire acondicionado, con el personal interno. Los pediatras estaban en su casa antes de la reforma. Ahora están adentro del hospital por si sucede algo, por el parto. Eso da unas garantías en la atención. Y lo otro que vos decías, lo del medicamentos de alto precio. Nosotros decimos medicamento de alto precio del ministerio porque el costo es distinto al precio, ¿no? El costo quizás es menos, pero el precio que lo venden los laboratorios es mucho más alto. Entonces, pero tampoco estaban en la reforma, en el Fondo Nacional de Recursos. El Fondo Nacional de Recursos ingresa los medicamentos de alto precio en el 2007. Es creado en el 80 el Fondo Nacional de Recursos, pero hasta el 2007 no se financiaban medicamentos, ¿no? Se financiaban tratamientos, cirugías, prótesis, eso sí, pero que fueron incorporándose muchas más por el avance de la ciencia, por supuesto, pero a la vez se incorporaron los medicamentos de alto precio, de los que curan están todos incorporados. Sí hay alguna revisión en base a evidencia científica para poder incorporar o retirar algunos medicamentos dependiendo de esa evaluación. Y después, Juan, el acompañamiento interinstitucional. Esto no es en solitario, porque provocaron que determinados colectivos, otras instituciones, hasta del sector privado, se hayan sumado. Yo pongo o cito el caso de las ferias de salud rural, donde se hace determinado pesquisamiento, donde hay una movilización del propio centro poblado o el lugar donde visitan. Esto también ocurre en la ciudad, pero la carga
de importancia que tiene y cómo tenemos que a veces desconstruir el titular de un diario cuando dicen, fue la feria rural en tal lugar. Bueno, sí, pero ¿qué pasa cuando llega a la feria? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se interlaza con otras realidades del territorio? Y cómo el principal protagonista, que termina siendo el beneficiado, se termina adueñando de eso, que termina siendo fundamental comprender que llega el servicio, pero también leer cómo lo puedo usar. Sin duda, sin duda. Las ferias de salud rural han sido una experiencia que en el 2013, cuando estuve en el hospital de Guichón hasta el 2013 y vine para la Dirección Departamental de Salud, implementamos las ferias de salud. Antes eran agrupamientos escolares, se reúnen distintas escuelas de los agrupamientos, que a veces tienen 7 niños, 10 niños, 4, y bueno, nosotros lo que hacemos en base a esa estructura que tiene ANEP, hacemos base en las escuelas como un centro de referencia en el interior departamental y allí en realidad se coordina con actores públicos, privados, organizaciones sociales, se le avisa previamente a las maestras, trabajan los temas sanitarios y el cierre es una feria de salud. Entonces viene trabajada la comunidad, vienen trabajados los temas, se aborda desde diversas áreas, ¿no? Porque este trabajo interinstitucional, uno dice, bueno, feria de salud, pero ahí concurren desde el Ministerio de Ganadería, el MIDES con sus programas, el Ministerio de Trabajo con su programa, el BPS con los servicios que tiene, después el Club de Leones que lleva un ómnibus donde hace asistencia odontológica, oftalmológica, se hacen mamografías. Después se hace toda la parte de prevención, se hace la seguridad vial, talleres que uno diría, pero ¿son necesariamente de salud? Y sí, porque el concepto de salud es integrador. ese, ¿no? Es integral, es integrador. O sea, no es el concepto de enfermedad, vamos a hablar de diabetes, ¿no? No, acá se habla sí de diabetes, porque hay una alta proporción de personas que padecen la diabetes. Se habla así de los cursos de resucitación básica, porque se dan los talleres a las cocineras, al policía, a las personas que están de la comunidad, porque eso es lo otro, ¿no? Lo intergeneracional, que no es solamente el hecho de bueno, ir a trabajar o ir a conversar con los niños y volcarle muchas veces información y una mochila que tienen a veces los niños, porque como absorben todo, después lo llevan a la casa también, sino también trabajar con los padres. Y eso para nosotros es fundamental. Esta semana, el jueves pasado, tuvimos un taller en Casablanca sobre verano educativo, sobre vínculos, convivencia, factores protectores de la primera infancia. Fue en la escuela 21 de Casablanca y con más de 40 personas, 40 padres que estaban preocupados por sus hijos, con la crianza. No hay un manual que te diga cómo ser padre, pero sí hay determinadas herramientas que se pueden dar desde los técnicos, en este caso fue el doctor Ricardo Fleita que hizo el taller, un médico psiquiatra, médico de familia, nosotros participamos, una nutricionista, o sea, realmente es un placer poder realizar esta feria de salud y este trabajo así. Voy a decir algo que va por mi cuenta, porque yo creo que más que falta de memoria a nuestra sociedad, lo que nos está pasando es falta no tener vergüenza, de no repasar. Yo digo, hasta el gobierno comunica mal, a veces uno discute con algunos colegas sobre cómo uno emite el mensaje desde la comunicación, pero es también repasar y tener un poco de memoria y de vergüenza, tomando como referencia cuando uno era niño. Y yo a veces lo explico y lo cuento en la radio particularmente, donde uno maneja otros espacios de otros tiempos, con aquel recordado carné de pobre, cuando las madres iban con sus niños tomados de la mano y esperaban en el hall central de un hospital a que aquel médico cruzara y que le dijera, doctor, mire, mi niño tiene un dolor al costado, ¿lo puede atender? Y después, claro, uno recuerda apellidos monumentales de aquellos profesionales de la salud que, sabiendo que no existía sistema de salud, que los servicios de salud eran en cuentagotas, valiéndose de más que de su capacidad profesional, Juan, de su calidad humana. Señora, no se preocupe. Y veía al niño. Y si por allí la mujer no tenía cómo pagarle, vaya tranquila. Esas cosas que no podemos olvidar, porque forma parte de un recorrido de un país. Cuando uno escucha hablar a gente como ustedes que repasa los datos internacionales, cómo ha sido la evolución interna, la llegada al territorio, me
me traspasa todo eso y me lleva a un tiempo que no está, y que fue un tiempo muy angustiante del país desde el punto de vista institucional en el área de salud. Sin duda, sin duda. A mí me tocó estar en el 2001 en Salto y tenía que lavar los guantes para poder higienizar a otra persona. Nosotros utilizábamos jeringas que no eran descartables, reutilizábamos las jeringas de vidrio. Yo llegué a utilizar las jeringas de vidrio. No hace tanto, 2001, ¿no? Hacíamos ese procedimiento. Venían de Brasil algunas licenciadas en enfermería enseñando a reesterilizar materiales críticos, ¿no? de uso médico-quirúrgico para procedimientos y realmente pasamos muy mal en ese momento. Y hoy cuando uno mira y dice, bueno, hasta en el aire acondicionado, ¿no? Que uno diría es un lujo, y en realidad es una necesidad para el paciente que está en la cama muchos días, a veces internado y no puede movilizarse, y bueno, y tener una alimentación adecuada. Lo que se ha mejorado la cocina del hospital, la alimentación, lo que se ha trabajado en ese sentido, las condiciones, ¿no? Desde aquellas camas o los colchones que eran realmente de vergüenza, a poder tener hoy unas condiciones adecuadas. Eso, lo de la maternidad, para mí es paradigmático, porque teníamos 36 camas y un baño. Yo tengo compañeras que tuvieron sus niños ahí no hace mucho, ¿no? Hace 10 años, y tenían que levantarse a las 4 de la mañana para ir a bañarse. Hoy tiene su baño en su habitación, tienen una sala de nacer, o sea, ingresan en el periodo de trabajo de parto, hacen su parto, su puerperio allí con un alojamiento conjunto. Realmente hay un avance sustancial en la calidad asistencial en ese sentido. Y bueno, en eso hay que destacar y tener un poco de memoria, ¿no? Los que estuvimos adentro a veces también o no comunicamos bien Es un tema de comunicación, sí, creo. sin duda, sin duda. Es un tirón de orejas que se tienen que llevar, porque siempre digo, en el caso de las políticas comunicacionales a escala nacional, creo que falla. Yo a veces lamento, le digo a la propia audiencia, le voy a fracasar, porque no va a ser lo que ustedes quieren escuchar. Yo lamento si el gobierno no comunica bien, pero aquí están los datos. Sumado, Juan, a eso que vos decías que te pasó durante toda tu recorrida como profesional, como estudiante previamente, aquellos que hacemos el periodismo de territorio, de trinchera, que nos gusta llegar al lugar, de levantar el testimonio de una mujer, de un hombre, de un gurí, de una gurisa, terminás comprobando parte de ese recorrido. Quería, para el tramo final, hablar sobre las campañas, que también es un detalle no menor para lo que significa la prevención. Cómo han evolucionado, cuán efectivas son, si son de recibo, si el destinatario capta la campaña y actúa en consecuencia. Bien, acá hay varios aspectos, ¿no? Nosotros hemos revisado mucho también el tema de comunicación y cómo llegar en realidad a la población y poder obtener el resultado que esperamos, que la población se mantenga en salud. Y de ahí es la importancia de poder comunicar bien, pero a la vez aspectos del comportamiento. Y ahí hemos tenido un contacto muy directo con la facultad, con la universidad acá en Paysandú, que tiene un desarrollo impresionante, o sea, tiene como 4.000 estudiantes, distintas 30 carreras, o sea, y hay un polo de salud comunitaria, hay un polo de medicina social, y estuvimos conversando con ellos sobre distintas etapas del comportamiento humano, ¿no? Y hablábamos con el profesor Morales Calatayú, que es un psicólogo cubano que está radicado acá, un grado 5, y conversábamos con él de todos estos aspectos, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo podemos llegar mejor a la población? Yo creo que más allá de todas las dificultades, que a veces hacemos la comunicación artesanal, ¿no? Todo lo que hacemos en el interior muchas veces es artesanal. Y de ahí es que a veces necesitamos ese apoyo técnico que muchas veces viene bien. En ese sentido, la comunicación ha tenido impacto en los resultados, ¿no? Nosotros seguimos teniendo en Paysandú, por ejemplo, no hemos tenido casos de dengue, zika o chikungunya. Pero eso también por un trabajo puerta a puerta. Tenemos una cooperativa social que trabaja, recorre todo Paysandú, se hacen las campañas Lira, de levantamiento de infestación de Aedes aegypti.
se trabaja muy bien con el Comité Departamental de Emergencia, o sea, y eso ha llegado y la población sabe que tiene que consultar. En cierta medida siempre nosotros no hemos tenido eventos epidemiológicos en Paysandú, ¿no? Porque si hay algo que siempre cuando cuestionan los aspectos sanitarios, que alguien me diga cuál es el evento epidemiológico que ha sucedido en Paysandú. Además, en situaciones críticas como la creciente del río, ¿no? Donde se activa todo el operativo. Totalmente. Decías el Centro Coordinado Departamental de Emergencias, que no existía. No. No había manera. Se te venía el agua y arreglátelas como puedas. Exacto, o sea, eso es un ejemplo de trabajo interinstitucional y de una política clara de prevención de prevención y atención en desastres, ¿no? Pero el aspecto de comunicación de epidemiología, yo siempre digo, no hemos tenido. Hemos tenido algún brote, algún caso, pero enseguida se actúa, se limita el brote, se yugula, como le decimos nosotros, se yugula el brote y queda ahí. En todo, porque hemos tenido algún caso de meningitis, algún caso que en realidad se presenta como un brote de leptospirosis, distintas enfermedades, pero es eso, es un brote y se yugula. Entonces, o se limita ahí y queda. Ese es todo un trabajo que se hace y creo que la población, si bien muchas veces la percepción del riesgo no está porque no tenemos la enfermedad, cuando tenemos determinadas sintomatologías sabemos que tenemos que ir al médico, tenemos que ir a consultar, tenemos que ir a los servicios de salud y los profesionales están formados porque en realidad hemos hecho reiteradas capacitaciones que hacen que el personal esté formado para poder detectar previamente y que no se nos dispare. Esta semana tuvimos un caso sospechoso de dengue y sin embargo, o sea, se hizo toda la intervención, se fue al lugar, las 9 manzanas circundantes. Y eso porque en realidad vino la persona desde Misiones, consulta precozmente, el médico, el equipo de salud diagnostica, hace la sospecha y se hace la intervención. Entonces eso también nos deja tranquilos de que hay un tema de comunicación que también está llegando, a veces con sus dificultades, porque pasa esto, la percepción de riesgo, a veces no es tal, como no tenemos la enfermedad, claro. Hasta que no nos pasa no nos damos cuenta. Cuando venían los argentinos o los paraguayos que ingresaron por el puente, que hicimos una difusión allí para el ingreso al país como un país seguro, porque los turistas dicen, ay, ¿ustedes tienen la enfermedad? No. Dice, qué bien que están trabajando en salud, decía, porque en realidad eso nos da garantías a nosotros de que venimos a un país seguro, porque el turismo no es solamente las playas, las termas, sino que tenemos seguridad pública, sanitaria. Y seguridad sanitaria, ¿no? O sea, elegir el Uruguay en ese sentido, para ellos era muy bueno, entonces nos destacaban ese trabajo, ¿no? Juan, ha sido un placer, se ha disparado el tiempo, seguramente han quedado cosas en esta entrevista pendientes para otros próximos encuentros. Quiero valorar esta presencia aquí en esta propuesta periodística de tu parte, porque nos permite esto, llegar al televidente, comunicarle, decirle, este ha sido el recorrido, estas son las campañas, este es el trabajo interinstitucional, obviamente con desafíos por delante que ustedes tienen trazados y que depende también del propio usuario, ¿no? Que te lo va planteando. Así que desde este lugar, agradecido nuevamente. El agradecido soy yo, en realidad, y el Ministerio de Salud de la oportunidad de poder comunicar un tema tan sensible, ¿no? Como es la salud, y bueno, en definitiva estamos a las órdenes para lo que consideren. Señores, estamos en tiempo de una pausa comercial. Nos acompañó el licenciado Juan Gorosterrazú, él es director de la Oficina Departamental de Salud aquí en Paysandú y seguramente nos dejó con muchas ganas de seguir avanzando en estos temas muy sensibles como el propio licenciado lo rotulaba, como lo es el tema de salud. Luego de estos consejos comerciales retomamos. Tenemos mucho por delante para compartir en esta propuesta de ruta de salida a través de Efusiva TV.